Bueno, gracias a Dios podemos tener la libertad para escudriñar la palabra, ¿sí? Hemos estado viendo ya desde el inicio de lo que es la necesidad de la reforma en la iglesia y creo que ya a esta altura la mayoría nos damos cuenta de que no es reformar o renovar, como muchos dicen, y cambiar el estilo de canciones, o cambiar, qué sé yo, pintar las paredes, o cambiar las cortinas de color, ¿sí? No se trata de transmitir vía multimedia, eso muchos creen que eso es renovación o reforma, ¿sí? O introducir, qué sé yo, la parte creativa en la reunión, ¿eh? Muchos ponen muchos ingredientes que más son del mundo, ni siquiera la iglesia lo inventa porque las cosas que se hacen muchas veces son copiadas del mundo. Reformar creo que cada vez está más claro que no es otra cosa más que volver a las escrituras y dejar de lado las fábulas y dejar de tener nuestra verdad subjetiva para asentarnos en la verdad objetiva del Señor. Entonces, para comenzar quiero hacer algunas preguntas. Amados hermanos, ¿quién es el que salva? Dios, Jehová Dios es el que salva. ¿El hombre puede salvarse por sí mismo? ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Y el estar muerto, cuál es el estado del hombre? Ya lo dijimos, muerto, ¿sí? Pero cuando alguien está muerto, ¿puede hacer algo? Entonces, ¿cómo está? Inhabilitado, imposibilitado, ¿sí? Puede tener vida social, biológica, respirar, reírse, emocionarse, crear, pintar, pensar, hacer música, puede hacer todas esas cosas. Pero en cuanto a las cosas de Dios, ¿cómo dice la Escritura que está? Muerto. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Espíritu y el hombre es carne. Dios que es espíritu y la carne, ¿hay relación? No. La carne para nada aprovecha. Dios es espíritu, eso dijimos claramente, ¿sí? Por lo tanto, el hombre es parcialmente pecador. ¿Así nació? ¿Parcialmente pecador? No, totalmente depravado, totalmente pecador, ¿sí? Hay parte de sus pensamientos puros y hay parte de sus pensamientos pecaminosos. ¿Así es? No. Bien, totalmente, ¿sí? Salvo la madre de Jesús que fue escogida como bendita, todos pecaron. ¿Así es? No, la Escritura dice, todos pecaron. Y algunos van a decir, ¿cómo estos? Bueno, así, ya así dice la palabra, ¿sí? Todos pecaron, ¿eh? Uno se hace pecador cuando empieza a pecar. ¿Cuándo es pecador? Desde que nació, ¿eh? ¿Y por qué nosotros somos pecadores? Porque apenas hemos nacido, no es justo que nos digan pecador. Porque en una persona hemos sido todos imputados pecadores. ¿En quién? En Adán. En Adán dice la Escritura, todos pecaron y están destituidos, separados del favor de Dios. Entonces, el hombre por naturaleza no puede salvarse. Por ende, la condenación eterna en el infierno es una obra justa de Dios, porque Dios es un juez justo. Y uno de los atributos de esa justicia de Dios que resalta en toda la Escritura es que nuestro Dios es santo. Y nada inmundo puede estar delante de Él. Muy bien, entonces, ¿cómo es que Dios salva? Si dijimos que Dios es el que salva y el hombre es pecador, si Dios es santo y el hombre es inmundo, si Dios es justo y el hombre es culpable, ¿cómo es que Dios puede salvar a alguien? Antes de proveer un cordero, ¿qué hizo Dios? De toda la humanidad, nos amó, nos escogió. Esa es una palabra que la podemos fusionar tranquilamente. Al escogernos es una expresión ¿de qué? De amor. ¿Un amor cómo? ¿Genérico? No, particular, personal, ¿sí? Entonces, total, ¿sí? Muy bien, ahora, está bárbaro. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo personalmente a los que Él iba a salvar, pero todavía hay un problema. Aquellos que Él escogió, ¿cómo están? Muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Eh? Pero ¿cómo es que nos da vida? Porque estamos pecadores, estamos muertos. Por medio de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Cordero es lo que el Padre ha provisto para
nuestra salvación. Entonces, ¿qué sucedió? Cristo es el escogido del Padre para morir a favor de ¿quién? ¿De toda la humanidad? De los escogidos de Dios. Muy bien. ¿Por qué? ¿Alguna palabra que nos pueda decir a nosotros que nos certifica de que Cristo murió solamente por sus escogidos? ¿Algún versículo? No importa que no sepa la cita. Isaías 53:11. ¿Qué dice? Más o menos. Bueno, está la cita, ¿sí? No importa, parafraseala. Por muchos. Muy bien. Por muchos. Siempre habla por muchos, no es genérico, ¿sí? ¿Y qué más? Un versículo que Pablo lo resalta, y especialmente nosotros los maridos. Así como, ¿y qué hizo Cristo? Y se entregó a sí mismo por todo el mundo. No, por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Qué más? Purificarla por medio de su palabra. ¿Y qué más? ¿A fin de qué? Presentársela a sí mismo. ¿Cómo? Una esposa santa, blanca, limpia, sin manchas, sin arrugas. Muy bien. Entonces, acá, hasta aquí vemos nosotros de que hay un acto de elección, un acto de amor, hay un propósito porque no fue salvado o no fue elegido porque Dios es un medalaganario, ¿sí? Sino que es un Dios que tiene propósito. Nada más que ese propósito descansa en Dios. ¿Por qué es que nos escogió a cada uno de nosotros? Hasta aquí vimos esto, pero ¿cómo es que logró Dios en su plan eterno de redención hacer de que yo, siendo culpable, pecador, ahora sea justificado y perdonado? ¿Qué sucedió? Cristo tomó, ¿cómo se llama esto que Cristo tomó en nuestro lugar? Imputación. ¿Qué significa imputación? Todos nuestros pecados, toda nuestra deuda fue a Él. Entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué logró Cristo? Diferir la ira del Padre que era dirigida hacia nosotros y fue hacia Cristo. ¿Sí? Entonces, como el Padre vio el sacrificio de Cristo, la ofrenda expiatoria de Cristo, siendo representante del Padre de cada uno de los escogidos, ¿qué logró el Señor? Que el Padre haya visto la aflicción y quede como satisfecho. Muy bien, tienen 10 hasta acá. Quedó satisfecho. Amén. Muy bien, hasta aquí vimos nosotros la obra perfecta de Dios. Ahora, en la cruz del Calvario se llevó a cabo la redención consumada. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Y dijo, Padre, consumado es. La salvación ya está garantizada. Ahora, ¿qué falta? La redención, ¿cómo? Aplicada. ¿Qué significa? Es cuando hay un llamamiento eficaz. Ese llamamiento eficaz, son los dos últimos puntos que nos quedan ya esta noche, llamamiento eficaz y la preservación de los santos o la seguridad de la salvación, concluiríamos o culminaríamos con los 5 puntos de la gracia, conocido como los 5 puntos del calvinismo, en contraste a los 5 puntos del arminianismo, que son puras herejías y que por ignorancia, en su gran mayoría la iglesia moderna, al ignorar la historia y la palabra de Dios principalmente, abrazan ciegamente la doctrina arminiana diciendo de que el hombre cuando quiere puede buscar a Dios, cuando quiere puede entregar su corazón a Cristo, que puede acudir a un llamado para abrirle las puertas de su corazón. Eso no es así. Es Dios el que salva. Y para que Dios haga esa obra, debe haber un acto de regeneración. Porque el hombre está muerto. Y para escuchar un llamado debe revivir. Entonces, la regeneración es el nuevo nacimiento. Cuando Dios te da el nuevo nacimiento, y es cuando te llama eficazmente, nadie puede ir en contra de ese llamamiento, ¿sí? Y Dios lo hace conforme a su tiempo, cuando Él determinó desde la eternidad llamar. A Mateo, por ejemplo, lo llamó y dijo, sígueme, ¿sí?
Y a Jeremías lo llamó desde el vientre de su madre. Dios tiene los tiempos. Y al que estaba al lado de la cruz, en tiempo de agonía. ¿Sí? Fíjense ustedes. No hay un tiempo parejo para todos, o diciendo, bueno, cuando cumplas los 30 seguro te llama el Señor. Tengo 29, me falta un año, ya me va a llamar el Señor. No, no es así. Es en el momento. Juan el Bautista recibió al Espíritu Santo de Dios estando en el vientre de su mamá. Es importante ver eso, ¿sí? ¿Por qué esto sucede? Porque Dios es un Dios de decreto eterno. ¿Qué es el decreto eterno? Es el plan, el propósito de Dios. ¿Y cuál es la garantía? ¿Por qué se llama el llamamiento eficaz de la persona? Porque justamente la redención ha sido consumada en Cristo. Y dijimos que el Padre es el que escoge y nos dio al Hijo. ¿Sí? Por eso Jesús, ayer hemos leído muchos versículos de esto, que Él dijo, a los que el Padre me dio, yo no los voy a perder, sino que los voy a resucitar en el día postrero. Siempre Jesús decía, Padre, lo que tú me diste. ¿Por qué? Porque esa es la salvación trinitaria. El Padre escoge, Cristo redimió a ese pueblo con su muerte expiatoria y el Espíritu Santo es el que trae la aplicación de la regeneración en el momento del llamado. Entonces, ¿qué significa el llamamiento eficaz? Dios llama eficazmente solamente a aquellos a quienes Él ha escogido. Muchos son llamados, pocos son escogidos, decía Jesús. No haciendo referencia al número, no es cuantitativa, sino es cualitativo. No es la cantidad numérica, sino que está haciendo referencia a que puede haber un llamamiento general entre un auditorio. Puede haber un auditorio 5.000 personas que escuchen un llamamiento, que escuchen una predicación y que obviamente esa predicación fundamentada en el Evangelio de Jesucristo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Muchos en un auditorio son llamados, pero los únicos que acuden con convicción, con quebrantamiento y que en verdad escuchan la voz del llamamiento son aquellos a quien el Padre ha escogido. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, versículo 48. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48. Dice la Escritura, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si después de la palabra todo hubiera un punto final, hubiera habido un punto final, ¿sí? Diríamos que todos creyeron. Pero sin embargo, no hay ningún punto final luego de la palabra todos. Dice, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. Una persona no puede regocijarse ni glorificar la palabra de Dios si no ha sido escogido para salvación. ¿Por qué? Porque ya la Escritura dice que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios y por naturaleza éramos enemigos de Dios. Entonces, ningún enemigo se va a gozar de lo que hace su enemigo. Al contrario, solamente aquellos que han sido escogidos de parte de Dios pueden escuchar un mensaje que sea muy duro de arrepentimiento, pero el quebrantamiento produce tal liberación y tal libertad que terminan glorificando a Dios. ¿Se entiende? Entonces dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros que se manifiesta en el llamamiento eficaz? ¿Qué es lo que sucede cuando verdaderamente Dios llama a escogidos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Ustedes recordarán claramente este cuadro histórico cuando Pedro es llevado por el Espíritu Santo a predicar por primera vez en la casa de un hombre gentil llamado Cornelio.
Cornelio había reunido a muchos parientes, sirvientes, mucha gente, amigos de él. Y dice la Escritura que cuando Pedro comenzó a predicar, cuando Pedro empezó a anunciar la palabra de Dios, sucedió lo siguiente. Capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Acá no dicen algunos, dicen todos, pero ya está hablando de gentiles, ya no eran tan solo judíos, o sea que ya el panorama es diferente. Pero acá dice lo siguiente: los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos se les rompió una burbuja grande pensando que eran exclusivos ellos. Quedaron pasmados. Pero dice la Escritura, el versículo 46, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Claramente hubo una regeneración para que alguien glorifique a Dios cuando el estado anterior era enemigos, sin poder discernir las cosas espirituales. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen con ellos algunos días más. Esto hasta aquí vemos nosotros que es muy trascendental, que es muy importante ver lo que sucedió. Ahora, cuando Pedro termina de hacer esto y comunicar lo que había pasado, Pedro está haciendo mención principalmente a que no había diferencia. Ya los gentiles habían recibido lo mismo que había pasado en el día de Pentecostés en ellos también. Entonces, ¿qué podemos ver de todo esto? Que hubo algo, un llamamiento eficaz. Muy bien. ¿Qué dijimos ayer? De que el hombre natural no percibe de las cosas que son espirituales porque le es locura. ¿Qué necesita el hombre para poder creer? Es una palabra cortita. Fe. Necesita fe. Y el apóstol Pablo dejó en claro que la fe salvadora, la fe salvífica, no es de vosotros, sino que es, ¿qué cosa? Un don de Dios. Muy bien. Para que alguien llegue a creer eficazmente, ese alguien debe haber recibido eficazmente un regalo de parte de Dios, que es la fe, para creer. Pero necesitan otra cosa, porque el mensaje es: arrepiéntete. La persona no puede hacer algo bueno porque el arrepentimiento es algo bueno. Es un cambio, es una metanoia, es una transformación. Ahora, la fe es un don de Dios, pero el arrepentimiento también es un don de Dios. Entonces, cuando Pedro va a dar el informe a la iglesia de Jerusalén, ahora había que avisar a los muchachos en Jerusalén lo que había pasado con los gentiles. Cuando él empieza a contar toda la visión que tuvo, cómo el Espíritu Santo lo llevó a Jope para poder hablar en casa de Cornelio, dice el versículo 14. Pedro estaba relatando lo que el Espíritu Santo le decía. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso le decía el Espíritu Santo, le estaba diciendo el ángel a Cornelio, que lo mande traer a Simón porque él te hablará palabras que hará que tú seas salvo. ¿Están viendo, hermano? Hay una dirección eficaz para la salvación. Ustedes dirán, ¿cómo es que llegamos nosotros a ser salvos? Eficazmente. ¿Por qué? Porque usted no se encontró por casualidad con ese hermano que te habló de Cristo. Usted no se encontró con casualidad con poner una radio y escuchó justo algo que el Espíritu Santo lo puso atento para escuchar. No fue un accidente que usted conoció a Cristo. O que usted se sentó en un taxi y justo el taxista te dijo, tengo una palabra, o te compartió algo que hizo ¡tac! En tu cabeza. No es casualidad de que hayas estado quizás en el peor momento de tu vida
y que encontraste un folleto, o encontraste un versículo en una Biblia, o pasaste por una vidriera y una frase te llegó. No es casualidad de que muchos, estando caminando la cornisa de su vida, a punto de quitarse su vida, o entregarse a las drogas, al alcohol o al desenfreno de la vida, alguien te trajo una palabra. No es casualidad. ¿Por qué? Porque Dios usa los medios que Él quiere. Eso se llama providencia divina. Porque así como le dijo a Cornelio, envía a Pedro. No sabía quién era Pedro. Y hazlos traer porque Él te dará una palabra que será salvo tú y tu casa. O sea que no es que porque se salvó Cornelio se salvaron todos, sino que Dios había preordenado que Cornelio se salve y se salven también los miembros de su casa. Yo allí tengo una esperanza gloriosa, pero depende de la soberanía de Dios. Entonces Pedro, relatando esto en la iglesia de Jerusalén, dice el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, y como sobre nosotros al principio, entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, que lo concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios. ¿Y qué dijeron todos? De manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. Entonces el arrepentimiento tampoco es algo del hombre, no es natural. Cuando alguien se arrepiente verdaderamente es un don de Dios, es un regalo. O sea, Dios le regala dos cosas: la fe para creer y el arrepentimiento para vida. Eso se llama providencia divina. Por eso es que el llamamiento es irresistible. Por eso es que el llamamiento es eficaz. ¿Cuántas personas congregan en una iglesia y escuchan y escuchan y escuchan y escuchan millones de predicaciones y le entra por un oído y le sale por el otro? Nunca cambian. Porque las predicaciones del hombre no cambian a nadie. Lo que cambia es cuando Dios te abre el corazón para estar atento justo en el momento que Él quiere que escuches y entonces ¡pah! Amén. ¿Se da cuenta usted? Ninguna plancha se va a calentar para planchar su camisa si usted no la enchufa a la pared. Pero usted puede tener muchos enchufes en su casa, ¿no es cierto? Pero cuando alguien lo enchufa, fíjese que funciona. Claramente esto es así. La Escritura muestra de que el arrepentimiento es, tanto como la fe, un don de Dios para creer, pero que la palabra de Dios es tan importante que sea predicada, expuesta, porque cuando Dios llama, lo hace por la voz de un predicador o por el medio que Él utiliza para hacer un llamamiento exterior, pero Él hace en su tiempo un llamamiento eficaz. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted fue llamado ya? ¿Sí? ¿Le sonó el celular ya de Dios? ¿Lo llamó y atendió? Vamos a repetir el versículo 14 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a leer un poquito desde el 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, en el día siguiente de Anépolis. Fíjense lo que dice acá: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense, había una costumbre. Iban a un lugar donde solía hacerse la oración, o sea que había gente que ya practicaba esa tarea, esa religión, ritualismo de ir a sentarse, de orar. Y Pablo comenzó a predicar hablando a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer
llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y acá vemos el llamado eficaz. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una conversión eficaz. No había manera de que alguien pueda rechazar. Ahora, un punto para aclarar. No significa de que nosotros somos títeres, ¿sí? Que Dios nos gira la cabeza así y nos lleva a decir: sí, acepto. No es esto. No es la tarea. Dios siempre respetó. Pero lo que pasa es que el Espíritu Santo, que es el que nos convence, actúa inmediatamente haciendo esta obra en nosotros. Nos convence de pecado, ¿sí? Inmediatamente de justicia y de juicio. Por lo tanto, la decisión, después de haber sido convencido, es porque vemos, es porque escuchamos, es porque ahora damos cuenta. Es cuando tomamos nosotros una decisión voluntaria de acudir a un llamamiento. Pero ¿qué sucedió? La obra la hizo el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando alguien está muerto, ¿sí? ¿Usted vio alguna vez un muerto que está en el cajón así? Nunca se peina un muerto. No sabe si está despeinado, si tiene el pelo para acá, porque el muerto nada sabe. Ahora, salvo que esa persona no esté muerta, se va a estar acomodando. Claro, una persona que ha sido regenerada, que ha recibido vida, ahora es consciente de su estado. Y obviamente, naturalmente, una persona va a acudir a hacer algo que se ponga bien. Toda persona que está muerta en delito y pecado no es consciente de su pecado. No es consciente. Es como que se quiera ver en el espejo con la luz apagada y de noche. Pero cuando a alguien que está muy sucio se le prende la luz delante de un espejo, se va a ver que está sucio y decir: estoy sucio. Entonces me voy a tratar de asear, limpiarme. ¿Por qué? Porque algo exterior ya funcionó. La decisión mía de limpiarme y asearme es natural porque me estoy viendo. Pero quien prendió la luz es el Señor. Entonces uno toma decisiones no porque nace de uno, sino porque el Señor hizo de que yo voluntariamente pueda tomar esta decisión. Amén. Muy bien. Pero vamos a ver el otro punto, lo que es justamente la seguridad de la salvación. ¿Sí? Para esto necesitamos ver un cuadro y entenderlo bien. ¿Sí? Por algo es el último punto de los 5 puntos de la gracia. ¿Cuál era el primero? Piense, yo sé que lo sabe, en algún momento, en algún lugar de su cabecita lo tiene. ¿Cómo es el primero? La inhabilidad o la depravación total del hombre. Mire, son 5 cosas que tiene que saber para entrar al cielo. Si le altera, falla. No, tranquilo, estamos en la gracia. Pero fíjese, lo primero es la inhabilidad total del hombre, la depravación total del hombre. ¿Cómo somos salvos? Por elección divina. Dios elige incondicionalmente. ¿Sí? Claramente vemos nosotros que es la manera. Dios escogió para salvación a los que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el tercer punto? La redención es particular, es limitada, no es para todo el mundo, sino que eficazmente Cristo vino, murió y concedió la garantía absoluta de que por quienes Cristo murió, les garantizó la seguridad de la salvación. El cuarto punto es que cuando ya la redención está consumada, ahora se tiene que hacer aplicada, eficaz. Entonces, eso sucede cuando somos llamados por medio de la palabra de Dios y podemos acudir porque ya el Señor nos dio vida y podemos obedecer. Y el último punto de esta carrera es la preservación de los santos, la seguridad de la salvación. ¿Qué significa? ¿Alguna vez ustedes corrieron alguna carrera? ¿Sí? ¿Cómo salieron? Durísimo, ¿no? Durísimo. Bueno, correr una carrera
tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de correr una carrera? ¿Ganar o llegar? Llegar, y si puedo, gano, ¿no es cierto? Pero la idea de un corredor es ganar competitivo, dice, ¿no? Muy bien. Algunos corren por el honor de decir llegué. Muy bien, esta carrera, la carrera de la gracia, la carrera de los escogidos de Dios, no es competitiva, sino que es participativa. Y lo que necesitamos entender es que hay galardones, premios. Amén. Ahora, si Jesús hubiera dicho esto: Padre, a lo que me has dado, ninguno echo fuera, y yo les doy vida temporal, estaría diciendo que es una vida que puede perdérsela. Pero ¿qué es lo que dice que hemos recibido nosotros? Yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Qué es eterno? Que no va a terminar jamás. Amén. Muy bien. ¿Quién es el más interesado de que usted llegue al premio? ¿Usted o Dios? Dios. Por eso Él garantizó que vas a estar eternamente con Él. Él garantizó esto. Por eso es que muchos, caminando en el Señor, tropiezan, caen, ya se están quedando allí, pero el Espíritu Santo ¡fum!, te vuelve a poner. ¿Por qué? Porque dice, aunque ya me estoy cansando, Señor, ya. ¿Se acuerda de Eliseo, de Elías? Basta, Señor, ya está, yo no soy mejor que mis padres, ya quítame la vida. No, nene, levántate, come, que tenés mucho todavía por hacer. Nuestras debilidades y nuestras sensaciones de fracasos no están contempladas por el Señor, porque Él lo determinó, que usted está destinado desde antes de la fundación del mundo para gloria. Gracias por su entusiasmo. Ustedes me conmueven, mire, cada vez que digo cosas así, un entusiasmo, será la lluvia, no la humedad. Pero fíjense en ustedes, hermanos, que no depende de nosotros. Él está más interesado que nosotros en recibir, Él está más interesado en darle. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera teníamos la esperanza de salvarnos, ni siquiera la posibilidad de salvarnos. No teníamos nada. Lo único que estaba delante de nosotros era una horrenda expectación de juicio y hervor en el fuego eterno que Dios va a enviar allí a todos sus adversarios. Pero en su gracia y en su misericordia, Él decidió escogerte sin merecerlo. Y no tan solo que te escogió, sino que te proveyó de lo que no tenías: fe para creer, arrepentimiento para vida y el llamamiento eficaz. Y cuando llegaste a ese llamamiento, el Señor te dio nueva vida, quitando un corazón de piedra, poniéndote un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Su palabra te dio los dones, te dio el Espíritu Santo para que te guíe. Todo te dio. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un cristiano entonces anda a los tumbos? Puede haber dos cosas. Número uno, que Dios permite la prueba para que se ejercite la perfección, porque saben, hermanos, que la prueba nos perfecciona. ¿Usted sabía esto? O número dos, que no haya sido nunca un escogido de Dios, pero que participa del don celestial, gusta con los hermanos, escucha la palabra, comparte todo, pero no te conoce el Señor. Espero que los que están aquí, todos tengan la opción 1, en el sentido de que nosotros podemos ser torpes, ¿sí? Vamos rapidísimo a Isaías. Ya mencioné Jeremías y mencioné Mateo, ¿sí? Así que ya cumplí. Ahora vamos a buscar Isaías, capítulo 35. Amén. Isaías, capítulo 35. Es precioso ver lo que habla de la gloria o del futuro glorioso de Sión. Ya queda claro de que Sión es la iglesia, el reino, los escogidos de Dios, formado entre gentiles y judíos. Amén. Entonces, la transformación y lo que Dios está mostrando como algo tan precioso es lo que Él ha destinado para nosotros. Pero dice el versículo 8, hablando de esto: habrá allí una calzada y camino, y será llamado el camino, ¿cómo? Camino de santidad. No pasará inmundo por él.
Este camino es para los elegidos. Este camino es para los redimidos. No es posible que ninguno que haya sido conocido por Dios, que ninguno que Dios no haya escogido, no camine por acá. Si hay alguien que es inmundo, si hay alguien que es pecador, no va a estar en este camino. Eso está diciendo la palabra. Dice así: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Está hablando de Cristo. El que anduviere por este camino, diga conmigo, ese soy yo, por torpe que sea, no se extraviará. Saben que nosotros somos torpes. Hasta que no seamos glorificados, hasta que no seamos transformados totalmente, somos torpes. Pero dice, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque los pródigos pueden estar allá de lejos, los pródigos. Y cada vez peor y peor y peor. Y uno dice, es que ese nunca fue convertido, decimos nosotros. Pero la seguridad que te da el Señor es que aún todos aquellos escogidos que fielmente el Señor pagó por su vida, pagó por su precio, Jesús dijo, Padre, lo que me diste, ninguno se perdió. Ninguno. Pero miren cómo andan esos. Amados hermanos, no somos nosotros los que debemos decidir quién se salva y quién no se salva. Porque hasta el último suspiro de su vida, el Espíritu Santo va a convencer al arrepentimiento para volver al estado de gloria. Amén. Ustedes saben, por ejemplo, que han habido muchos famosos que mostraron un inicio de vida cristiana y luego el mundo se los absorbió. Muchos cantantes de ellos, ¿no? Elvis Presley, escucharon cantar himnos a Elvis Presley. Y uno, ¿cómo puede ser este hombre? Whitney Houston también cantaba en coros gospel, Tina Turner. Muchos de ellos, ¿eh? Pero uno dirá, el que es verdaderamente convertido se aparta de las cosas del mundo. Es verdad, eso es así. Pero no sabemos nosotros si esto es así. En el último minuto, el último segundo, el Espíritu Santo está obrando en cada persona. Lo que sí podemos saber nosotros es que hay una necesidad de que sepamos que nosotros perseveramos solamente porque Dios nos preserva. Si no fuese porque Dios nos preserva, ninguno perseveraría. Vamos rapidísimo a ver de qué se trata esta carrera. La carrera se trata de entender que debemos llegar al final, porque hay galardones. Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Dice la Escritura, el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense ustedes que los llamados, no podemos negar que Moisés fue un escogido de Dios, no podemos negar porque figura entre la gran nube de testigos en la galería de la fe de este capítulo 11. Entonces no hay ninguna duda que Moisés fue un escogido de Dios. Pero un escogido puede decidir. ¿Por qué? Porque ya tiene vida. Acuérdense en que antes de ser regenerado, lo único que podíamos hacer, ¿qué era? El mal. Cuando alguien no es regenerado, lo único que puede hacer es el mal. Tiene el bien y tiene el mal. ¿Pero qué es lo que hace? De continuo el mal. ¿Por qué? Porque está inhabilitado a hacer lo bueno. Cuando alguien se convierte, ahora sí tiene la oportunidad de hacer lo bueno, pero también sigue teniendo la oportunidad de hacer lo malo. Por eso Deuteronomio 30, 19 en adelante habla a pueblo. Yo he puesto delante de hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Le está hablando a personas. Ahora, escuche, los hijos de Dios podemos escoger el bien y podemos escoger el mal. Un hijo de Dios solamente escoge ¿qué cosa? El mal.
¿Tiene la opción del bien? Sí, pero ante los ojos de Dios no tiene la habilidad de hacerlo. Pero cuando estemos en estado de gloria, vamos a tener únicamente la habilidad de hacer lo bueno, ya no vamos a tener la posibilidad de pecar, porque no va a existir el mal. ¿Se entiende? Hay una transición en todo esto, pero hoy estamos nosotros en estado de regeneración, somos nuevo nacidos, pero así como puedo obedecer a Dios en su palabra, también puedo escoger alejarme de Él por mi concupiscencia. Pero como hijo pródigo, en algún momento Dios te hace volver en sí y decís, esto no está bien. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí me muero. Voy a volver. Eso lo hace el Señor. Ahora, aquí dice la palabra que Moisés, escogiendo antes ser maltratado. Veamos el 24. Primero dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué buscó Moisés acá? Una identificación, identidad. Segundo, escogiendo antes ser maltratado. ¿Saben que cuando alguien en Cristo sabe y conoce lo que es la gracia, usted está escogiendo ser maltratado? ¿Usted sabe esto? Jesús le dijo, o usted le dijeron en el Evangelio que cuando venga Jesús para de sufrir. Eso está en otro lugar. Jesús dijo, ustedes por causa de mi nombre seréis perseguidos, aborrecidos, maltratados, vituperados y tal vez los maten algunos. Y lo mataron. Ahora, acá la Escritura dice que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Sin embargo, hay cristianos que escogen gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, esto no puede caer en el pensamiento de algún escogido que diga, bueno, entonces si es así, yo me mando a hacer la mía, voy, me deleito con toda mi carne en lo que... Total, en algún momento el Espíritu Santo me va a hacer volver en sí, yo vuelvo y ya me voy a la gloria. ¿Y quién me quita lo bailado? Justamente ese pensamiento es una persona que jamás ha sido escogida por Dios. Porque hemos leído que por torpe que sea, no se perderá, no se extraviará. Pero habla de torpeza, no de concupiscencia, no de transgresión. ¿Entiende? Así entre nosotros, ya que no hay mucha gente. ¿Usted sabe que el Señor te perdonó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros? ¿Usted sabe esto? ¿Qué piensa? O sea que lo que yo haga mañana y es pecado, para Dios ya no es pecado. Ya te perdonó. Qué bueno que está esto. Ese pensamiento no es de un hijo de Dios. No es de un hijo de Dios. Ese pensamiento es alguien que ama el pecado todavía. El chancho ama al chiquero. El chancho ama al chiquero. Ahora, fíjese en lo que dice. ¿Qué hizo que Moisés estuviera así? Dice, por la fe. Versículo 24, por la fe. La fe no es de Moisés tampoco, es un don de Dios. Versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Sabe lo que es el vituperio? El sufrimiento, el padecimiento, el ultraje. Todo lo que Cristo iba a sufrir, Moisés dijo que eso lo tenía como riqueza. Amén. Y dice la Escritura que los tesoros de los egipcios, ¿por qué Moisés hizo esto? Ahí sí lo dice y subrayelo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Diga conmigo galardón. ¿Sabe cuándo hay galardón? Cuando usted llega a la meta. No hay galardón al inicio ni el durante. El galardón es al final. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he ganado la carrera. Ahora sí, me voy a buscar mi corona, que mi Dios me ha prometido a mí, juez justo, y no tan solo a mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Amén. Hay galardones. Entonces, ¿de qué se trata la seguridad de la salvación? Dios no va a preparar galardones y va a decir, qué lástima, Carlos, yo quería darle y se perdió, se me lo fue al infierno.
Porque no aguantaste, Carlito, no aguantaste, me fuiste al infierno y yo no sabés lo que tenía para vos. Dios no anda mendigando amor de nadie. Dios, el momento que te escogió para salvación, Él se glorificó. Él se glorificó porque Él es alfa y Él es omega. Él es principio y es final. Filipenses dice, aquel que empezó la buena obra en mí será fiel en perfeccionarla. No hay galardones que no hayan quienes los reciban. Amén. Por eso dice la palabra Moisés. Alguien le dijo a Moisés, y este alguien no es duda, no hay ninguna duda, que fue el mismísimo Señor, porque recibió fe. Y por la fe, Él fue capaz de decir no a las riquezas, no a los deleites del pecado. Y sin embargo, en la iglesia del siglo XXI quieren riquezas. Prospérame, Señor. Pacte con Dios para que sea rico. Y va a disfrutar de cruceros, de yates, de viajes. Va a disfrutar. No esperan galardón. ¿Dónde está el galardón? Por la fe dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto. Dice, no temiendo la ira del rey. ¿Ustedes creen que Satanás, después que el Señor te saca de la esclavitud, Él dice, ay, te voy a extrañar, nunca tuve un pecador como vos, te voy a extrañar? ¿Ustedes creen que Satanás hace esto? Te odia más. Y va a intentar hacer todo lo que pueda para que no disfrutes. Por eso es que la Escritura dice que el acusador de los hermanos, Satanás no acusa a los que están bajo su esclavitud porque son esclavos de él. Acusa a los hermanos de Cristo. ¿Sí? Por eso Pablo dice, ¿quién acusará a un escogido de Dios? Si es Dios el que justifica. ¿Quién? Es el máximo poder y máxima autoridad. ¿Quién? ¿Quién puede justificar? Es Dios. ¿Y quién puede condenar? Nadie. ¿Por qué? Porque es Dios el que te justificó. Entonces dice que él, Moisés, por la fe, abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe, hermanos. ¿Saben que hay gente que dice, ay, si yo pudiera ver aunque sea el borde de su manto, el Señor me alentaría a seguir en esta vida? La fe justamente es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Para qué necesito la fe si puedo ver? Mateo, así decía Mateo, no era Tomás, ¿no? Tomás, ¿por qué no creíste? Lo reprendió. Más bienaventurado es aquellos que no vieron y creyeron. Entonces la Escritura habla acerca de ¿qué? Galardones. ¿Cuándo se reciben los galardones? Al final de la carrera. Vea conmigo 2 de Juan, versículo 8. No tiene capítulo, solamente 13 versículos. 2 de Juan, versículo 8. Dice así el apóstol Juan, y presta atención a esto para aquellos que están así medio flacuchos en la fe, que ya se caen. Escuchen, dice, mirad por vosotros mismos. Diga conmigo, debo mirar por mí mismo. Vamos, dígalo con convicción, debo mirar por mí mismo. ¿Sabe qué se trata esto? Que el Señor te está diciendo, te está exhortando de que debes tener mucho cuidado cómo estás viviendo. Te dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Saben cuántos hermanos hicieron cosas preciosas por voluntad y propósito del Señor? Y allí está, ya no da más, ya suelta la rienda y te dicen, no, porque no trabajaron en vano. Si lo hicieron porque yo te di la habilidad para hacerlo. Si lo hiciste porque mi gracia estuvo para que lo hagas, o piensas que te salió una idea tuya.
Piensa que fue una habilidad tuya, una destreza tuya. No, siervos inútiles somos. Todo lo que has logrado porque Él en su providencia te dio para que lo logre. Y cuando lo logres digas, Señor, tuya es la gloria. Pero dice, mira, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No habla de perder la salvación, sino de qué? Del fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si ustedes se acuerdan cuando enseñé acerca de la gracia común y la gracia especial en el último viaje que estuve, se va a dar cuenta de qué se trata los galardones. Y no era andar mostrando chapas fanfarroneando. Mira, esto gané yo. No se trata de eso. Dijimos que no vamos a estar en el estado eterno arriba de una nube tocando la arpa para siempre sin decir, qué aburrido el cielo, ¿no? No sé qué más hacer, ya toqué el arpa y estoy arriba de la nube. No es eso. Dijimos que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, que hay gobierno, hay un reino, hay un rey, hay gente que trabaja. ¿Usted sabe que vamos a trabajar? La Escritura habla. Usted sabe que hay que mantener, hay que estar, hay que adorar al Señor con actividades. Las glorias de las naciones vendrán a ella, a la nueva Jerusalén. Y todos los conocimientos, todo lo que Dios le dio por gracia común en estado de gloria es para Él. Y galardones no son otra cosa más que rangos espirituales de gobierno. Por eso dice el que venciere, al que venciere, lo haré que se siente conmigo en mi trono. No es que tiene un trono para que estemos todos sentaditos, sino que está hablando de gobierno. Gobierno. ¿Cuántos pastores se presentan para que lo voten el pueblo y no lo vota nadie? Dice, qué frustrado, yo quería ser presidente de la nación. Amados hermanos, nosotros no necesitamos voto popular para hacer gobierno. Por su sangre nos hizo reyes. Y los reyes son dinastías. Un rey no es votado popularmente. Un rey nace por linaje real, rey. Eso dice la Escritura. No pierdas el galardón. ¿Qué te emociona de este mundo? ¿Qué te atrapa de este mundo? Rehúsa por la fe, prefiriendo escoger el maltrato que tuvo Cristo y los hijos de Dios, que antes de disfrutar de los deleites temporales del pecado. Hay galardón. Mira lo que dice Apocalipsis 22, 12. Otra vez traje a pasear mis apuntes. Sí. Después pueden hacer algunas preguntas si así lo desean, ¿sí? Apocalipsis 22, 12. Vamos a leer el 11. El que es injusto, ¿qué dice el Señor Jesús? Sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Porque hasta el final habrá injustos e inmundos. ¿Sabían ustedes? ¿Quiénes serán? Los que no fueron escogidos. Ya saben que hasta el final hay trigos, hay cizañas. Van a cortar y van a echar el trigo en el granero y la cizaña al horno. ¿Lo entienden? Hasta el final. Por eso dice, el que es inmundo, sigue siendo inmundo. Ya no hay nada. Pero está hablando de los otros ahora. El que es justo, ¿qué tiene que hacer? Muy bien, ¿cuántos hay justificados acá? ¿Cuántos dicen, yo sé que soy justificado? Muy bien, ¿cómo practicamos la justicia? Obediencia, ¿qué más? Recibiendo la palabra de Dios. Siguiendo. Ahí está, Claro, pero es haciendo obras justas. Ustedes no escuchan que todos los días la gente dice, justicia, justicia. Te está llamando. Te están llamando. Porque según la Escritura dice que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Cada vez que dicen justicia te llaman a vos. Pero ahí andan cristianos que hacen obras injustas. Compran cosas truchas. Bueno, pero todo el mundo lo hace. Sí, pero no es justo. ¿Sabe lo que tengo que pagar si tengo que ser legal? Y bueno, ese es el precio. También es vituperio. ¿O que prefiere disfrutar de los deleites temporales del pecado?
Mire, una película trucha le sale 5 pesos. 2 horas disfrutó del deleite temporal del pecado. Qué olor a carne que hay. La justicia de Dios no se la habla, se la vive, se la practica. ¿Me entiende? Mire, somos hermanos en Cristo, pero estamos colgados todos del cable. Nos compartimos el cable con los vecinos porque usted no sabe, está tan caro hoy, no tenga tele. El embudo se cierra. Pero practicar las obras de justicia también hace referencia a que nosotros hoy como hijos de Dios tenemos que hacer méritos. Sí, hermanos, yo también cometo estas cosas por torpe. Porque somos torpes. Y porque somos débiles y vulnerables. Pero ¿qué dice la palabra? En cuanto dependa de vosotros. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Hagan obras dignas de arrepentimiento. Pero acá dice la palabra, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Así que si usted piensa que nadie tiene en cuenta lo que usted hace, se olvidó de leer el versículo 12. Justamente el que todo lo ve, el que todo lo sabe, es el que va a recompensar a cada uno según su obra. Y añade Hebreos 4:13, he aquí que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:14 dice claramente, el Señor en juicio traerá toda obra oculta a juicio, sea bueno o sea malo. Hay galardones. Hebreos 10:35. ¿Cómo podemos hacer para correr esta carrera con fe y ganar esos galardones? Dice la Escritura, no perdáis, Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabe cuál es el galardón más grande según la Escritura? Vivir por fe. La fe. La fe. Porque ¿qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es la seguridad, es la confianza. ¿En quién confiamos nosotros? Ahora, si usted se puso a pensar, ¿cómo es posible que nosotros, que no podíamos confiar, no podíamos guardar la palabra de Dios, no podíamos hacer nada con respecto a Dios, ahora se nos exige que confiemos, que tengamos fe, que perseveremos, que sigamos al final? ¿Por qué? Porque es Dios el que te garantizó la seguridad, el que te dio esa certeza, el que te llevó justamente a tener esta convicción. A los que han sido aceptados por Dios como hijos amados, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer totalmente ni finalmente del estado de gracia. Gracias, Señor, no pueden. Sino que ciertamente perseverarán en ella hasta el final y serán salvos eternamente. Esta perseverancia de los santos no depende del propio libre albedrío de cada persona, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección de Dios, que Dios no cambia. Si Él te escogió, no va a borrarte. No cambia. Que fluye del amor gratuito e inmutable del Dios Padre, de la eficacia del mérito de la intercesión de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Cristo intercede por nosotros? Amén. Y si intercede, justamente garantiza esa seguridad. Mateo 23:23, no lo busque, yo lo leo rapidísimo. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino,
y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué dice? Que sabe quién cae, sabe cómo cae un escogido de Dios. Le voy a dar un ejemplo. ¿Sabe cómo un elegido de Dios destinado a salvación cae en pecado? El ejemplo más claro es la terraza de David. El día que todos los reyes salían a la batalla, David se quedó en la casa y salió a tomarse un vasito de Sevenat allí en la terraza y vio a la vecina que se estaba bañando. Cuando alguien, un escogido de Dios, está en estado de ociosidad, de distensión, vio que hay hermanos que dicen, pastor, yo me voy a tomar un tiempo. Yo no sé dónde dice eso. ¿Sabe hace cuánto que yo quisiera tomarme un tiempo? No sé si es una gaseosa. Podríamos tener una gaseosa que se llame tiempo. Me tomo un tiempo. Es lo único que... Pero hermanos, hay gente que dice, no, necesito estar un tiempo sin hacer nada. Satanás dice, papita para el loro. En el servicio militar, cuando los soldados no están en la trinchera y están en la barraca, le pica las pulgas, les pica los piojos, les pica las chinches del colchón. Pero cuando están en la trinchera con el enemigo, se olvidan de la chinche, de la pulga, de los mosquitos, porque están en batalla, están enfrentándose. ¿Saben cuándo hay cristianos que de pronto se deslizan a lo más bajo de su estado? Es porque no tienen en cuenta la vocación y el llamamiento que el Señor hizo. Ustedes fueron llamados conforme a mi propósito, dice. Amados hermanos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Sabe lo que es algo vano? Algo inútil. Hay gente que vive, no sé, toda la vida y se muere y nunca supo para qué existió. ¿Cuántos cristianos no tienen idea para qué están? Cuando hay cristianos que dicen, yo soy un hijo de Dios, pero están envueltos en la promiscuidad, en los boliches, en los vicios, en las timbas, con las mujeres, con la pornografía, con el dinero. Yo me pregunto, ¿entendiste que el Señor te libró de allí? ¿Entendiste que el Señor te anhela celosamente y si eres hijo te va a castigar tremendamente porque te ama? Hebreos dice eso. El padre azota a quien recibe por hijo. Y si no quieren disciplina, considérese en bastardo. Sin padre, dice. Sí, dice la palabra. Es verdad que ninguna disciplina es motivo de gozo al presente, pero luego su fruto es un fruto apacible. Así que hermanos, si ustedes procuran hacer firme vuestra vocación y elección, no es que nosotros elegimos, Él nos eligió, entonces tenemos una vocación, tenemos una tarea. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Escuchó? Si la Escritura dice esto, es por eso. ¿O se olvida que un día Jesús le dijo, Pedro, vení? Sí, maestro. ¿Sabes que Satanás me pidió para zarandearte como a trigo? ¿En serio? ¿Y qué le dijiste? ¿Lo reprendiste? ¿Lo echaste? Le dije que sí. Pero yo creo en ti. Y yo le di permiso. ¿Sabes, Señor, lo que es ser zarandeado por Satanás? Uf.
Yo fui tentado más que tú, Pedro, en todas las cosas, dice el Señor. Amados, le dijo el Señor, pero cuando tú vuelvas, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién cree que tuvo más autoridad en la casa de aquel padre? ¿El hijo mayor o el pobre pródigo que volvió de la juerga? ¿Quién tuvo más autoridad después? ¿Por qué el menor? Pasó la prueba, aprendió, tuvo un arrepentimiento genuino, sabía que él no merecía ser llamado hijo porque con ser un esclavo se conformaba, así que había aprendido, ¿no? A valorar lo que había perdido. Es más, si ustedes entran en detalle, fíjense que dice que se llevó todo, que malgastó todo, perdió todo y cuando llegó encontró todo. ¿Cómo es esto? Si se llevó todo, ¿de dónde tenía ropa nueva, calzado nuevo, anillo nuevo? ¿De dónde tenía todo? Del Padre. Amén. Dios te garantizó esa seguridad porque Él está destinado, se destinó Él mismo a salvarte. Él dijo, te voy a salvar. Él dijo, te voy a salvar. Es más, ya nos salvó. Por eso Pablo dijo, y a los que justificó, a estos también los glorificó. No dice los glorificará, porque en Cristo nosotros ya estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Amén. Juan 10, 28, 29 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Escuche, la frase clave es, mi Padre que me la dio es mayor que todos. Él es el Altísimo, no hay nadie superior a Él, así que ¿quién cree usted que la puede arrebatar de las manos de mi Padre? Nadie. Aleluya. Juan, 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si ustedes creen, como algunos arminianos creen, de que uno se salva y después peca y pierde la salvación. Ah, Señor, perdí la salvación. Vuelvo otra vez a arrepentirme, vuelvo otra vez a la salvación. Y mañana vuelvo a pecar y vuelvo a perder la salvación. Ay, ¿cuántas veces pierdo la salvación? Eso no es así, hermano. La salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Dios y justamente Él la garantizó. Por eso es que dijimos ayer que la redención es particular. Es eficaz porque es particular, no es universal. No hizo Cristo una salvación potencial, no hizo posible de que los que quieran sean salvos, sino que garantizó la salvación. Primera de Pedro 1, 5 y 9 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vuelvo a decirlo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué precioso lo que escribió Pedro. Para que seáis guardados, sois guardados por el poder de Dios. Todo el poder de Dios está aplicado para guardarte. Así que me imagino que los que están aquí van a pensar 1 y 10.000 veces a la hora de la tentación. Porque mientras más conocemos de su amor, mayor responsabilidad tenemos. Amén. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, obteniendo
el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 2 Timoteo 2, 18, 19 dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos, pero no es de los escogidos. ¿Se acuerda que Jesús dijo en Mateo 24 que el engaño iba a ser tan grande que si es posible, aún a los escogidos engañarían? Pero dijo, si es posible, cosa que no lo es. Amén. Precioso nuestro Señor. Dios es grande en todas las cosas. Estoy dando citas bíblicas para que podamos nosotros reflexionar en cada momento. Romanos 8, 33 al 39 dice así: ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por todo el mundo. ¿Así dice? No, el que intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él intercede eficazmente por nosotros. ¿Usted cree que Jesús fracasa? No. Continúa diciendo en esto: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, digo conmigo, como está escrito. ¿Sabe qué es esto? Un decreto de Dios, una sentencia. Él escribió, es inmutable, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Juan capítulo 17, 11 y 24, ¿sí? Estoy dando ponencias bíblicas para que no sea mi palabra, sino el testimonio de la Escritura. Juan 17, 11 y 24. Y ya no estoy en el mundo, está orando Jesús, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, Padre. Ellos están conmigo. Estoy leyendo mal, ¿sí? Aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el deseo de la oración de Cristo? Que donde Él esté, estemos nosotros también. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, dijo. ¿Usted sabe lo que significa esto? Si usted alguna vez en esta vida logra alcanzar a ver algo maravillosamente hermoso, eso es nada comparado a lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Cosas que ojos no vio, ni oído yo. En el estado de gloria, nuestros 5 sentidos, vista, olfato, gusto, oído y tacto, esos 5 sentidos serán liberados totalmente de la corrupción. Y en estado de gloria veremos lo que nunca ningún ojo humano vio. Oiremos las melodías más extraordinarias que nadie, ninguna sinfonía pudo interpretar. Percibiremos colores, percibiremos cosas que, mire, flores, plantas, tan bellas que nunca se han visto. Su olor, su fragancia. ¿Sabe lo que será esa fragancia, no? No sé cuál será el perfume más caro del mundo, el más rico para el hombre. Pero Dios tiene preparadas fragancias extraordinarias para nosotros.
¿Probó alguna comida que le gusta a usted? En el estado eterno saben que vamos a comer. Hay banquetes. No vamos a comer por necesidad de alimentarnos, porque si no, ¿cómo me muero? No habrá muerte. El placer y el deleite es un regalo, es un privilegio de Dios. ¿O no creó Dios frutos deliciosos en Edén antes que Adán cayese en pecado? ¿No había propósito? ¿A cuánto le gustan comer? Con decencia, obviamente. ¿Pero le gusta comer? ¿Usted cree que Dios nos dio nuestras papilas gustativas para deleitar de cosas corruptas y no de cosas celestiales y eternas y gloriosas? Amén. No habrá tenedor libre en el reino. Ahora, lo que usted debe pensar en esto. Habrá el tacto, nuestros cuerpos glorificados, ¿sí? Tocaremos algo glorificado, algo puro. Todo esto está mostrando, ¿por qué? Porque no sería lógico que Dios tenga todo esto preparado y diga, qué lástima, ninguno se me salvó. Yo quería que ellos disfruten de esto, pero todos se me fueron al infierno. Eso porque no perseveraron, eso porque no fueron fuertes. No, hermanos, no depende del hombre. Dios preordenó, preparó todas estas cosas desde el siglo y hasta el siglo para que usted y yo podamos contemplar, participar y estar en medio de esa gloria que Él mismo destinó. Por eso es que uno puede decir, ¿qué anhelo de este mundo? ¿Qué ama de este mundo? ¿Qué te seduce de este mundo? Abraham, el padre de la fe que salió a la tierra prometida, llegó a la tierra prometida y dijo, yo no soy de esta tierra. Yo me considero extranjero y peregrino, porque yo espero una mejor, una celestial, una espiritual, una gloriosa. Y dice el Señor, yo no puedo. Ay, no me avergüenzo yo de llamarme Dios de ellos. Y viendo esto, les ha preparado una ciudad. Hay cristianos, o no sé cómo llamar ya hoy en día, si son o no lo son, pero hacen todo por tener aquí. Todos quieren tener aquí. Yo quiero tener esta silla de oro, porque esta silla es de oro, y yo quiero esto y voy a lograr, Señor, yo decreto, afirmo, establezco, prospero, digo todo, esta silla es mía. Bueno, ¿querés tu recompensa? Toma la silla, que dentro de poco destruyo todo. Usted abrazaría una bomba que está tic-tac, 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 tic-tac. Ay, pero es mía. Nada de lo corrompido heredará el reino. Todo lo corrupto no entrará al reino, por más que sea hermoso para los ojos del hombre. No esperamos otra cosa más que la gloria venidera. Esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Yo vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él. Somos el cuerpo, Él es la cabeza. Él viene a buscarnos. Amén. Gloria a tu nombre. ¿Espera galardones? Amados hermanos, si usted anhela ver una película, no se levanta a la mitad de la película y se va a la casa. Porque lo mejor viene al final. ¿Sí o no? Si usted va a comer a un lugar, espera el postre. Lo mejor viene al final. ¿Sí o no? ¿Por qué te vas a bajar del barco ahora? ¿Por qué vas a abandonar ahora? ¿Con qué necesidad? Si ya se está viendo el final. Si Dios te quiere así como estás, dale gracias al Señor. Si te lo da, amén. Si no te lo da, amén. No te lo digo. Nada va a hacer que pierdas lo que viene. ¿Y qué si Dios te escogió a ti para darte y llenarte y glorificarte y bendecirte y saciarte, pero allá en casa, no aquí? ¿Vas a hacerle berrinche?
Yo quiero aquí, Señor, quiero aquí, quiero aquí. ¿Amas esto? Yo tengo algo reservado. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. El Señor está contigo. Porque Él ya preparó mesas. ¿Y cómo termina ese hermoso Salmo 23? En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es el mejor consejo del padre a un hijo? Según las Escrituras, hijo, dame tu corazón. Dame tu corazón. De él mana la vida. Si tú no puedes, dámelo a mí. ¿Vio que es bíblico entregarle mi corazón a Cristo? No, no, no. Esto es para los hijos. Esto es para los hijos. Señor, en tus manos encomiendo mis tiempos. En tus manos pongo, Señor, mis tiempos, mi vida. Dame tu corazón, hijo. Espera al final. Viene el final. Y esfuérzate cada día en el Señor. Cuando alguien conoce la gracia y es atrapado por la gracia de Dios, salen las mejores adoraciones de un verdadero redimido. No hace otra cosa más que mirar cada mañana diciendo, amado de mi alma, te espero. Eso es gracia. Es sentirse pleno y satisfecho con Él. Nada necesito. ¿Se acuerdan? Porque fuera de ti, ¿se acuerdan? Nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. ¿Me amas? Te dice el Señor. ¿Me amas? ¿Me amas? Oramos y si hay preguntas que yo las pueda responder, respondemos. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén, gloria a Dios. ¿Cuánta falta hace una reforma en la iglesia? La iglesia necesita conocer estas cosas. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cierra tus ojos. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos. Tu presencia nos ha conmovido, Señor. Nos asusta la dimensión de tu amor y de tu gracia inexplicable, Señor. Esa sublime gracia que a mí, pecador, salvó, como dice esa tan hermosa canción. Oh Señor, yo estaba ciego y me hiciste ver, yo estaba perdido y me hallaste tú, Señor. Probablemente el himno que cantarán los ángeles cuando muramos aquí y estemos parados a la puerta del reino eterno será: vuelve a casa, hijo. Vuelve a casa, hijo. De regreso a mi casa, Señor. Se está terminando el viaje del peregrinar en este desierto llamado tierra, mundo. Se está acabando, Señor, en tu tiempo profético todas las cosas. Las ciencias, las lenguas, las profecías ya están acabándose. Ya no hacen falta.
Porque todo hablaba de ti y tú ya viniste. Ya te mostraste. Por eso entendemos que la obra profética más segura y fidedigna es tu palabra expresada por tu Espíritu Santo, que da testimonio que en verdad somos tus hijos, como dice la Escritura. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. El nuevo pacto consiste en que tú escribiste, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente toda tu palabra, y ninguno enseñará a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos aquellos que están en pacto eterno de redención, aquellos que en Cristo Jesús, tú, Padre, nos escogiste y nos pusiste en Él. Él murió y Él resucitó y Él nos garantizó eternamente la vida en gloria contigo, Señor. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros familiares y amigos, oramos incluso por hermanos en la iglesia y concurrentes a tu iglesia que aún no han sido llamados. Oramos, Padre Celestial, para que el tiempo de la visitación sea eficaz en aquellos quienes tú los llamas. Sabemos que es eficaz, pero anhelamos que sea hoy. Y en esta noche, Señor, me regocijo si todo lo que están aquí han nacido de nuevo para ver y oír y conocer el reino. Pero si alguno de los que están aquí esta noche aún no entiende nada, no ven y no perciben nada, no los culpo. No hay culpables. Solamente el acto de soberanía tuya, Señor, es la que determina. Pero si cabe en nosotros pedirte, Padre, ábrele los ojos. Ábrele los ojos. Dales vida. Dale la fe para creer y el arrepentimiento para vida. Porque yo estoy haciendo un llamado exterior, pero tú llamas eficazmente a quien tú has escogido. Y el llamado es: arrepiéntete, no peques más. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Hoy es día de salvación. Señor, tú eres digno de la gloria. Tú eres digno de la honra. Te alabamos y te bendecimos. No hay nadie como tú, Señor. Por eso es que te adoramos. Gracias, Rey, gracias. En Cristo Jesús.